noches. Un saludo a todos ustedes allí en el estudio y, por supuesto, a todos los compatriotas chilenos que nos están siguiendo. Así es. Para nosotros es un gran honor, un gran placer tenerte, por el hecho de que, bueno, habíamos estado en contacto, pero te vimos hace unos días en una, no sé cómo definirla, en una entrevista que se hizo en CNN Chile, un canal que sabemos que muestra una cara hermosa, pero con noticias muy sesgadas, y además con una periodista que ya la conocemos por su tradición anticomunista, ¿cierto? Que como es Mónica Rincón. Por lo tanto, este espacio abre la posibilidad, a que te puedas expresar cara a cara, porque entiendo, ahí tú nos contarás, entiendo que esa vez no te dieron la posibilidad de estar mirando a la periodista, sino que solo te dejaron hablar, lo que implica un sesgo también, porque en el otro lado del panel había un invitado que estaba obviamente contrario a tu pensamiento y al pensamiento nuestro, y él estaba ahí, en vivo. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia antes que entremos un poco en la materia de la verdad de Venezuela. Bueno, sí, lamentablemente nosotros conocemos el comportamiento de CNN, no solo el chileno. Hay una línea, digamos, editorial a través de toda la corporación CNN, Atlanta, Miami, Chile, que se rige por los mismos principios y las mismas doctrinas anticomunistas que ellos tratan de difundir a través de ese medio de manera persistente, permanente. Hemos tenido encuentros de diversa manera con ellos a través del tiempo, desde hace muchos años. Y siempre hemos sabido pues que va a haber situaciones difíciles de manipulación a las que vamos a ser expuestos, pero nosotros lo asumimos con profesionalismo, con seriedad y con compromiso militante, el dar la cara, porque no tenemos nada que ocultar, nada que esconder. Sin embargo, la persistencia de CNN y de sus periodistas, que al parecer son contratados por su carácter eminentemente militantes del anticomunismo, bueno, deja mucho que desear en cuanto al profesionalismo, que debiera regirse aún bajo esos lineamientos. Fíjense que, por ejemplo, en este programa, yo había pedido, cuando me llamaron, que si pudieran entrevistarme a mí, yo estaba encantado de la vida de conceder una entrevista, pero que no me gusta el modelo confrontacional. Nosotros en la Revolución Bolivariana hemos aprendido a que debemos perseverar, insistir en que no nos gusta el modelo confrontacional. No nos gusta porque generalmente es manipulado y es llevado a una búsqueda de rating a través de la agritud, de la confrontación intensa, que no le conviene para nada a los pueblos a los que nos queremos dirigir, a nuestros pueblos latinoamericanos. Y yo he insistido muy particularmente en eso. He dicho siempre, por favor, vamos a hacer la entrevista entre nosotros y si usted quiere entrevistar a otra persona, quiere que intervenga otro, pues llámelo después, ya hagan el programa después con esa persona o simplemente no hacemos el programa. Bueno, ellos me sorprendieron con una persona en el estudio con la que iban a poner a confrontarme, ya eso era delicado, pero lo más grave no fue eso, porque yo no tengo tampoco ningún problema en, digamos, debatir con ninguno de los voceros que quieran poner ahí para tratar de arrinconarlo a uno. No tengo ningún inconveniente en eso. El asunto está en que ese otro entrevistado, a quien respeto, pues yo no tengo nada en contra de él, ni siquiera sé quién es. Sé que es un académico muy serio allá, al parecer, en Chile, pero él sí estaba preparado. Él sí sabía de qué venía toda la narrativa que iba a tener el programa, que tenía más que montada y preparada. Yo no tuve acceso, y esto lo quiero denunciar ante las chilenas y los chilenos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Yo no conocí la introducción del programa, jamás la vi ni la escuché. No se me puso, digamos, a mí, en la conexión que hicimos desde el principio de todo el programa, de modo que yo no la escuché. Me tuvieron esperando ahí mucho rato y solamente oyendo a los técnicos mientras ellos estaban haciendo eso que hicieron. Yo vi esa introducción después y vi la cantidad de infamias horrendas que vaciaron contra mi país de manera verdaderamente bochornosa en ese programa, para tratar de engañar a las chilenas y los chilenos con la realidad venezolana. Por eso yo les agradezco a ustedes
esta oportunidad de explicar correctamente, con seriedad, como lo hemos hecho siempre, como nos caracteriza, qué es lo que sucede en Venezuela y en qué sentido están las distorsiones y las infamias de las que nosotros hacemos referencia. Esta periodista que digamos, demostró su talante completamente subprofesional, antiético, con esa entrevista que nos hizo, porque además hizo manipulación de una serie de realidades y de documentos. Por ejemplo, ella insistió de manera persistente en que había un supuesto informe de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU acusando a Venezuela con una cantidad de violaciones de derechos humanos, y es completamente falso. Cualquiera puede tener acceso hoy en día a ese informe, y ahí lo que aparece es que efectivamente hay un trabajo de la alta comisionada y de la comisión en Venezuela. Para eso incluso se abrió una oficina de la Comisionaduría de Derechos Humanos de la ONU en nuestro país, y hay una, digamos, investigación. Procedimentalmente eso es rutinario, no es algo especial, no es porque hay una alarma en Venezuela, es porque hay toda una campaña de distorsión mediática de la que ha sido víctima nuestro país a través de los últimos tiempos, y entonces se ha abocado la Comisión de Derechos Humanos a verificar si eso es verdad. Pero el hecho de que esté investigando no quiere decir que está acusando, que está reconociendo que hay violaciones. Al contrario, lo que aparece en el informe es que no hay ninguna violación de derechos humanos en Venezuela, como la hay en muchísimos otros países de la región, de manera atroz, horrible, como en Colombia, por ejemplo, donde está muriendo la gente siendo masacrada en un genocidio permanente que hay en Colombia, como ha sucedido en otros países de Latinoamérica, y que no son jamás señalados por estos medios, como yo se lo acoté a la periodista ahí en esa oportunidad, y ella evadió muy rápidamente y olímpicamente. Lo que quiero decir entonces con esto, y me perdonan si me extendí su programa, es que hay un factor de perturbación de la verdad de manera severa, de ataque a la verdad en Chile, en ese canal CNN, que las chilenas y los chilenos tienen que saber que es un canal que no está de ninguna manera trabajando para informar. Fíjese usted que tanto CNN Atlanta como CNN de Miami, como CNN Chile, atacan directamente la revolución bolivariana como discurso central. Es decir, hay una programación que tiene CNN Atlanta y de Miami, no sé si en Chile, con un señor que se llama Del Rincón, que tiene el horario estelar, el más importante de toda la programación, dedicada desde hace 7 años a atacar a Venezuela exclusivamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que es completamente falso, que esa es una herramienta de información. No existe de ninguna manera ahí la búsqueda de esclarecer hechos para transmitírselos a la ciudadanía, al espectador, al televidente. No existe. Es una herramienta del capitalismo, en particular del imperio norteamericano, para tratar de acabar con un modelo que está buscando la justicia y la igualdad social, no solo en Venezuela, sino en otros escenarios, en otros ámbitos, y que tiene además todo el derecho a hacerlo, porque se basa en un elemento fundamental del derecho internacional, que es la libre determinación de los pueblos y el respeto debido a la soberanía de cada uno de los pueblos. Entonces, esto es una agresión contra los pueblos, y los chilenos que hoy en día están buscando caminos para elevar su calidad de vida, como lo hemos visto a través de los últimos tiempos en sus persistentes manifestaciones en búsqueda de resolver el problema de elevar la calidad de vida, tienen que considerar el tema mediático de manera central. Central porque es un elemento distorsionador que ataca directamente las luchas populares. Bueno, me quitaste un poco la pregunta de la boca, Alberto. Saludarte en primer lugar. No, está bien, fuiste adelante, ya, porque mi primera pregunta estaba basada en el por qué creen ustedes que podría darse este ataque hacia Venezuela. Pues ya lo respondiste, o sea, más bien nosotros sabemos, pero lo importante es que lo digan ustedes como venezolanos y como bolivarianos, que el ataque hacia Venezuela es justamente porque Venezuela es uno de los puntales del ALBA en Latinoamérica. Ya, mira, un poco como este programa lo hemos titulado La Verdad de Venezuela, quisiéramos escuchar de parte tuya y de ustedes, por supuesto, ¿en qué está Venezuela hoy?
hubo un proceso constituyente, tú eres elegido para la Asamblea Constituyente, pero ¿en qué está Venezuela hoy? ¿En qué está el pueblo venezolano hoy? Por favor, infórmanos al respecto, porque acá la desinformación es total. Bueno, fíjate, el proceso constituyente en Venezuela se inició en 1999 con la propuesta fundamental que trajo a Chávez al poder con la Revolución Bolivariana. En aquel entonces, lo que nosotros conocemos como la Cuarta República había secuestrado la democracia para ponerla al servicio de una élite que cada vez era más reducida, de sectores de derecha y de ultraderecha que habían colocado toda nuestra potencialidad como país al servicio del imperio norteamericano, las grandes transnacionales, fundamentalmente las empresas transnacionales del petróleo, que se llevaron durante más de un siglo nuestro producto fundamental, generando entonces pobreza, mientras ellos se enriquecían allá en el norte con nuestro recurso fundamental. Nuestro país padeció muchísimo esa extracción de nuestra fuente fundamental de ingresos que no pudimos, digamos, aprovechar jamás, sino que... Perdón, ¿estamos hablando del petróleo? Del petróleo, exactamente, sí. Y entonces, con una oligarquía criolla que se plegó a ese modelo de entreguismo que fue instaurado en la Cuarta República con lo que nosotros conocemos como el puntofiismo, que fue un acuerdo de los dos grandes partidos de derecha para precisamente llevar a cabo ese plan, cercando las posibilidades de toda expresión de izquierda en la política venezolana durante más de medio siglo. Fue perseguida la disidencia, la izquierda, de manera tan brutal que se instauró en Venezuela por primera vez en Latinoamérica la figura de los desaparecidos políticos, con más de 4.000 muertos que se registraron directamente y más de 20.000 desaparecidos que hubo durante todo ese periodo. Eso está documentado, eso está registrado, eso existe, pero no se conocía en la manera en que lo conocemos hoy en día porque hubo un manto de ocultamiento tras la fachada de la supuesta democracia perfecta que era Venezuela, que era referencia junto con la de Chile entonces para Latinoamérica. La realidad fue que nosotros, con la llegada del comandante Chávez, dimos un salto gigantesco en la búsqueda no solo de un modelo inclusivo de justicia y de igualdad social que el presidente Chávez, el comandante Chávez instauró desde el primer día de su gobierno entonces, sino en el rescate que hizo de la industria petrolera para colocarla al servicio de los intereses y las necesidades de las venezolanas y los venezolanos. Ese hecho determinó que se profundizara la agritud de la derecha criolla y que ella se dedicara desde aquel entonces no solo a la búsqueda de la desestabilización política del país, para generar con ello conflicto permanente y la búsqueda de un estallido social, sino para preparar el escenario para una intervención que ellos venían promoviendo desde entonces con los Estados Unidos, porque consideraron que por ser, digamos, el enemigo directo de la Revolución Bolivariana, iba a ser el aliado perfecto para ellos en esta búsqueda de derrocamiento de la revolución. Eso se ha mantenido durante casi un cuarto de siglo, es decir, desde la llegada de la Revolución Bolivariana en 1998 hasta el día de hoy, pero se ha acentuado en los últimos 6 años, 6, 7 años, con primero partida del comandante Chávez, donde esta gente de la derecha se creyó la infamia que durante muchos años montó y se montó ella misma de que había en Venezuela una dictadura, encontraron que no era tal. Ustedes saben que los rasgos fundamentales definitorios de una dictadura es que el dictador está solo en el poder, que no tiene respaldo de la sociedad y que al fallecer entonces hay una gran ebullición que trae la democracia. Bueno, en Venezuela eso no pasó porque el comandante Chávez no era ningún dictador. Hubo precisamente la continuación de la Revolución Bolivariana porque es una decisión soberana que ha tomado el pueblo de que se busque el perfeccionamiento de la calidad de vida en nuestro país a través de este modelo de justicia y de igualdad que es el socialismo bolivariano que nos trajo el comandante Chávez. A partir entonces del ingreso del presidente Nicolás Maduro, que es el presidente legítimo, legítimamente electo, no es como lo han querido presentar estos medios
de la derecha de manera truculenta, pérfida y completamente distorsionada, un presidente que fue puesto a dedo por el comandante, ¿no? El comandante, como gran líder revolucionario de su pueblo, simplemente le comunicó a las venezolanas y los venezolanos su visión de quién debía ser el continuador de la revolución en esta nueva fase, y así lo hizo por televisión en una proclama final, la última que le dirigió al pueblo venezolano el 8 de diciembre de 2012, donde con el mayor dolor todas las venezolanas y los venezolanos vimos cómo él asumía esa responsabilidad histórica ante el país, recomendando que votaran por Nicolás Maduro, de modo que fue electo Nicolás Maduro legítimamente y luego fue reelecto 6 años después, como lo dice la Constitución, también de manera legítima. Esto no lo ha querido reconocer la derecha y ha buscado colocar, como en su momento lo hicieron con el comandante Chávez, al presidente Nicolás Maduro como ilegítimo, primero acusándolo de que era colombiano, que no era venezolano. Eso se les vino abajo, no hubo cómo sostenerlo porque es completamente falso. Después lo acusaron de que había abandonado el cargo, estando el presidente en Miraflores, mandando desde el Palacio de Gobierno, estando todos los días llevando a cabo la gestión gubernamental a plenitud. Sin embargo, se atrevieron a hacer la acusación para generar el clima internacional de desconfianza hacia el presidente que ellos han ido cultivando, porque en Venezuela nadie les cree. No hay ni un solo venezolano que crea hoy en la oposición venezolana. El supuesto mamotreto que montó los Estados Unidos de gobierno paralelo con un diputado que nadie conocía, lo conocen ahora por toda esa difusión que ha habido mediática de la derecha, pero que además nunca fue electo, ni siquiera como diputado. Sacó 16,000 votos apenas en una elección donde votaron fue por el líder de él, el jefe de él, que es Leopoldo López, que era el conocido. Y ese mamotreto que se llama Juan Guaidó, bueno, fue el instrumento que utilizaron para tratar de generar y de profundizar una desestabilización a partir del desconocimiento internacional que ellos han ido sembrando con la idea de que en Venezuela había una crisis terrible, terminal, lo cual es completamente falso. De ninguna manera es falso, completamente, porque de ninguna manera puede presentarse como una crisis el hecho de que un sector no consiga el respaldo mayoritario del pueblo porque no tiene propuesta, porque al pueblo no le gusta, es decir, porque es rechazado permanentemente por el pueblo. Eso no es una crisis, eso es una crisis a lo interno de ese grupo político que no logra concitar el favor popular y que debiera retirarse más bien y darle el paso a las nuevas generaciones que tienen perfecto derecho, como está demostrado permanentemente en el comportamiento de la democracia venezolana, a participar con su propuesta contrarrevolucionaria o diferente a la propuesta del gobierno, si es así. En todo caso, lo que quiero decir es que en Venezuela no hay la crisis de la que se está hablando en los términos en los que se está planteando, sino que hay una agresión que ha colocado como víctima directa al pueblo venezolano, que ha afectado de manera severa, profunda, muy, muy honda a nuestro pueblo, no solo en términos de la agresión que significa su calidad de vida, sino que ha generado esta situación de venezolanos que se van engañados creyendo que hay una crisis terminal, un acabose, y se van a otros países en búsqueda de un respiro que la mayoría de las veces no encuentran, porque descubren, chocan contra una realidad que es la verdad de la vida, que cuando te vas a otro país, pues allá también hay situaciones difíciles, hay situaciones complejas, y te encuentras con que era completamente falso que es Venezuela el único país donde habría esa situación, que sí la hay una situación de dificultad, pero que es inducida, que no es producto de una política ni de un plan del modelo socialista que está instaurando la revolución en el país. Sí, mira, temprano conversando justamente con Tito sobre la pauta, nos hacíamos la pregunta que es inevitable. Tú sabes, la realidad de Chile, el proceso de 1970 a 1973, ¿cierto? Que fue el único proceso, de alguna manera, con un gobierno para el pueblo, con el presidente Salvador Allende. Todos supimos y todos saben, todo el mundo sabe, esto está desclasificado incluso por la propia CIA, todo lo que se hizo. Entonces, cuando uno ve esta realidad de Venezuela, que yo creo que hay mucha gente engañada, justamente por lo que decía Tito y lo que decías tú, estos canales de televisión, las transnacionales del poder informativo, ¿cierto? Por eso siempre es bueno ver otras alternativas.
que de alguna manera el discurso siempre es el mismo. Se habla de que la crisis de Venezuela, se habla de la crisis de Cuba, se habla de la gente pobre, empobrecida, pero nadie se hace la pregunta del por qué, o sea, nadie hace el análisis y es ahí donde nosotros, los que creemos eh, en estos procesos socialistas, tenemos la obligación y el deber de hablarle a la gente y decirle que las cosas no son como se ven en la televisión, porque el que cree en la televisión, sobre todo en CNN, y ojo, en Chile, y yo creo que en Venezuela también, es más que CNN, hay otros canales también que tienen la misma mirada. En realidad aquí casi todos los canales en Chile tienen la misma mirada y reciben, además que reciben las noticias de las mismas transnacionales, digamos, no hay un análisis. Es como decimos, el repetir como papagayo, repito, repito, repito el paquete de noticias que viene hecho. Eh, y se habla justamente, y quería preguntarte, porque claro, se sigue insistiendo hasta el día de hoy, lo vi en las noticias, que se habla de este informe donde se dice, incluso lo dicen así, sí, efectivamente hay violaciones de derechos humanos y otras supuestas. Entonces siempre se habla de supuestas. El informe no habla de cosas precisas, dice, habla de cosas puntuales, pero acá llega amplificado de una forma donde se dice, ay, como en decir, ah, y eso es un mensaje directo al subliminal, a la gente que está mirando y dice, ah, ven, miren, en Venezuela sí hay. Pero cuando hay que redondear la noticia dicen de supuestos otros. Bueno, fíjese, precisamente nosotros buscamos hablar siempre de la verdad. La verdad, decimos de Venezuela porque no nos corresponde hablar de las otras verdades. Ya cada quien tendrá su vocería en su país para hacerlo debidamente, pero nosotros hablamos de la verdad de Venezuela porque nosotros estamos convencidos de que es la gran derrota de todo este entramado de la derecha nacional e internacional contra nuestro modelo humanista de socialismo bolivariano. Fíjense, hay dos elementos en las que no nos puede ganar jamás la derecha, jamás. Y ahí es donde nosotros nos agarramos. Fíjense, le voy a voltear el planteamiento, si me lo permite. Hay una pregunta que se hace siempre pegada de esa, bueno, ¿qué será lo que pasa en Venezuela? Y es la pregunta de ¿por qué no cae el gobierno de Maduro? ¿Usted sabe por qué no cae el gobierno de Maduro? Porque en este país es mentira que está la gente toda protestando contra Maduro. Es completamente falso. Ningún dictador, si fuera ese el caso, resistiría la movilización de todo un pueblo, como están vendiendo en esta narrativa de la derecha nacional e internacional que habría en Venezuela. La gran masa de todo un país rebelándose contra el tirano que está solo en el Palacio de Miraflores. No lo resistiría. Aquí la gente no está protestando en las calles, no están incendiando. En Francia tienen 2 años los chalecos amarillos. En Chile tienen también, y con las intermitencias del caso, hemos visto durante años las protestas y las manifestaciones en las calles, por cierto, reprimidas de la manera más brutal que en cualquier otra parte del mundo. Las que hay en Chile son atroces, las represiones de todo tipo. Ahorita entiendo que le están rociando con soda cáustica. Imagínate, le están echando ácido a la gente como si fueran gusanos en una cloaca. Así está tratando eso que se vende como la democracia perfecta, el paraíso latinoamericano, a su población. Y eso no está sucediendo en Venezuela. En ninguna parte del mundo hay una sola manifestación contra el socialismo. Todas las manifestaciones que hay son contra el neoliberalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está sucediendo es que el que está acorralado es el modelo neoliberal, porque no cuenta con el respaldo de los pueblos. No existe posibilidad alguna, porque no tiene viabilidad. Es un modelo que lo que hace es generar miseria, hambre en los pueblos. 1 de cada 5 habitantes del planeta padece hambre, desnutrición, desempleo, exclusión. 1 de cada 5 del planeta quiere decir que la gran mayoría, si no la totalidad de ellos, están en el ámbito del capitalismo, no de los países socialistas, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en realidad? Que está reaccionando la derecha a través del instrumento del cual se ha adueñado indebidamente, porque es producto del ingenio humano, como son los medios de comunicación. Eso no fue creado por el ser humano para los ricos, eso fue creado para ponerla al servicio de la humanidad, solo que los ricos se lo adueñaron y entonces todo lo que tiene que ver con el poder de los medios de comunicación
está puesto al servicio de esa narrativa de tratar de sobrevivir en un modelo que está haciendo agua por todas partes, que se está viniendo abajo, contra el cual se están rebelando todos los pueblos hoy en día, salvo aquellos en las guerras en las que están metidos algunos países, sobre todo en el Medio Oriente. Lo que sucede no es que son producto de esas guerras de ninguna manifestación o protesta, como algunas veces las han querido presentar, sino por la intromisión del imperio norteamericano para tratar de secuestrar las economías de esos países, someter a esas naciones, ponerlas de rodillas a sus designios en la búsqueda de la dominación planetaria. Entonces con Venezuela sucede lo mismo. Nosotros estamos viendo acá cómo está siendo usada Venezuela, está siendo usado nuestro país para tratar de convencer al mundo de que las decisiones que toma Washington tienen que cumplirse más allá de la frontera sin importar dónde está el país. No se trata de que nosotros somos un país que está amenazando de ninguna manera a los Estados Unidos. Ningún país podría hacerlo con la potencia armada más, digamos, más grande del mundo, que tiene más de 850 bases en todo el planeta, dispersas en todo el planeta, amenazando al mundo entero. No sería de ninguna manera racional pensar que un país de apenas 30 millones de habitantes sería un peligro para los Estados Unidos. Pero ¿para qué sirve esta confrontación con Venezuela? Sirve para darle a entender al mundo, como lo están entendiendo algunos que no tienen el criterio ni la visual suficiente para comprender que están siendo víctimas de una trampa descomunal histórica por parte del imperio norteamericano para someter al mundo, como es la Unión Europea y muchos países de otras partes del mundo que caen en la trampa, haciéndole el juego a los Estados Unidos, atacando a Venezuela, censurándola sin pruebas. Fíjense, por ejemplo, la Unión Europea estuvo solicitando hasta el día de las elecciones, este 6 de diciembre, la semana pasada, estuvo solicitando que debían ser postergadas nuestras elecciones, que son, según mandato constitucional, obligatoriamente tenían que realizarse el 6 de diciembre. Y esas elecciones, ellos dijeron que había que posponerlas 6 meses al menos, para ellos enterarse de cuáles eran las condiciones en las que se estaría dando la elección, sin tener ni la atribución ni la facultad para ello, porque en ninguna parte del derecho internacional está establecido que en Europa se dictamine cuáles deben ser los mecanismos de tal o cual país para las elecciones y para el desempeño de la democracia. Eso no está establecido, pero necesitan tratar de establecer eso como lógica para que frente a los Estados Unidos no quede tan disminuida Europa en la dominación planetaria, porque ella fue quien originalmente tuvo planteado ese esquema de la dominación planetaria a través del desempeño de los imperios, el británico, el español, el portugués, etcétera. Entonces, esa realidad geopolítica mundial está entrando en juego en todo esto en este momento. Intereses que tienen, que se miden en términos de siglos. Nosotros estamos hablando siempre en términos de los periodos presidenciales, 4, 5, 6 años, dependiendo del país y de la constitución. Pero esta gente se mide en función de siglos. Lo que están haciendo ahorita es para tener dentro de 50 o 100 años la posibilidad de que lo que diga un juez en Wisconsin o en Washington sea acatado hasta el último rincón del planeta, como si fuera el juez de ese rincón del planeta, sin discusión alguna. Entonces, por eso es que usted ve este absurdo de la figura, por ejemplo, de la recompensa, que es una cosa de las películas del oeste, pero sale en este momento como una de las cartas que decía Trump que había que jugar con, que tenía sobre la mesa para jugarlas contra Venezuela, y sale el tema de la recompensa. Bueno, porque ellos quieren capitalizar esa lógica del western que se ha vendido, que ha calado en el imaginario colectivo del mundo entero como una verdad inexorable. Es decir, el cazarrecompensa es aquel que se va hasta el último rincón a buscar al forajido y hace con él lo que le dé la gana, sin importar si transgredió las fronteras, los linderos de allá del condado, etcétera, sino que él es el gran cazarrecompensa. Entonces es una institución, ¿no? Una institución todopoderosa. Alberto, mira, bueno, recordarle a nuestros auditores y televidentes que estamos con Alberto Aranguibel, directo desde Caracas, así que si hay algún problema de señal, esperamos que lo puedan entender. Ya, una de las cosas importantes es que Venezuela, de una u otra forma, igual que Cuba, está viviendo un constante bloqueo en muchos aspectos, ya principalmente económicos. ¿Qué le ofrece hoy el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro
al pueblo venezolano. Te lo planteo desde esta perspectiva. En Chile tenemos que pagar por la educación, tenemos que pagar por la salud, tenemos créditos hipotecarios por sobre un 7% para poder adquirir una vivienda. ¿Qué ventajas, qué facilidades tiene el venezolano hoy, a pesar del bloqueo, para poder vivir tranquilo en Venezuela? Bueno, tranquilo no, insisto, sí hay problemas en Venezuela. Hay problemas y problemas graves, severos. Pero lo que tiene el venezolano, que no tiene nadie en el mundo, y que es, digamos, una oportunidad excepcional que el venezolano ha sabido aprovechar a cabalidad, y por eso usted lo ve que está cuando sale a la calle respaldando la revolución y no acusándola o tratando de provocar un estallido contra ella. No, el venezolano tiene, como no lo tiene nadie en el mundo, la oportunidad de tener una revolución, un gobierno que está pensando es en el hombre, en el ser humano, en la mujer, en los niños, en los trabajadores de la ciudad y del campo, y que está protegiéndolos hasta con las uñas. Y ese esfuerzo lo está viendo permanentemente el venezolano y la venezolana en toda la actuación del gobierno del presidente Nicolás Maduro. A medida que se profundiza la agresión, surgen de las entrañas revolucionarias del gobierno, surgen las fuentes que la imaginación desborda por encima de todas las posibilidades del dinero. Fíjese, nosotros tenemos una caída del ingreso que en el orden promedio anual estaba en 56 mil millones de dólares, a apenas 400 millones de dólares, que son los que están entrando hoy día de manera mensual al país. Ese ingreso tan exiguo que a nadie le alcanzaría en ninguna parte del mundo para llevar adelante una gestión de gobierno, en Venezuela rinde porque hay primero la lógica humanista a la que estoy haciendo referencia y luego el entramado de distribución de la riqueza que llevó adelante la revolución desde el primer día. Es decir, esto no es una cosa que aparece de la noche a la mañana. Y se lo pongo en dos platos para que lo comprenda claramente el pueblo chileno. El COVID, la peor y más cruda y severa amenaza contra la humanidad que ha habido en los últimos 100 años, el COVID en Venezuela ha sido controlado de manera ejemplar para el mundo entero por una sola razón, porque aquí estaba la lógica socialista instaurada y generando mecanismos de protección al venezolano que le sirvió de plataforma, de base, para salir adelante cuando todos los países andaban corriendo y no sabían qué hacer y las calles estaban llenas de muertos tirados en las calles y la gente llorando arrodillado frente a ellos, como Ecuador, Perú, Italia, España. Cuando andaba esa hecatombe en febrero, en marzo, en abril, Venezuela tenía una cosa que lamento no tener aquí a la mano y no me quiero levantar, que se llama el carnet de la patria. El carnet de la patria es un sistema ideado personalmente por el presidente Nicolás Maduro para buscar salirse de la estructura del Estado, que es anquilosado, es el viejo modelo burgués que todavía no hemos superado porque no hemos llegado al Estado comunal que persigue instaurar la revolución en el país. Entonces, con ese mecanismo se buscó llevarle directamente desde el presidente hasta el pueblo, sin pasar por ningún ministerio, el bienestar social que podía dársele en medio del agobio, de la penuria, del asedio del que somos víctimas. Es decir, si está recortándose la comida y queda un poquito y hay que distribuirla entre todos, no podemos hacerlo a través de la cadena de distribución, porque primero no llega nunca hasta donde tiene que llegar, a todos, y luego que va a llegar a precios infinitamente inalcanzables, porque va a haber una especulación desbordada, porque el capitalismo va a estar actuando, porque aquí no se persigue a nadie, aquí no estamos persiguiendo el capitalismo en los términos de buscar para ponerlo preso, sino que estamos luchando por la instauración de nuestro modelo y viendo ver cómo se acopla el sector capitalista a esa realidad nueva que queremos implantar de justicia y igualdad social. Ese carnet tiene ya años trabajando, entregándole a la gente directamente, primero, la posibilidad de estar registrados todos en una base de datos, donde cuando llegó el COVID, lo primero que hizo el presidente fue, dijo, pongan una encuesta, le dijo a su equipo de gobierno, pónganme una encuesta donde la gente diga si tiene algún padecimiento, si tiene fiebre, si tiene tos, etcétera. Hizo un cuestionario de unas 20 preguntas.
La gente respondió ahí y de inmediato apareció que había habido un avión que había venido de España con 35 pasajeros que estaban contaminados desde España con el coronavirus. Entonces se le atacó inmediatamente y hubo posibilidad de cercarlo. Entonces, claro, ha habido niveles, digamos, donde no se logra amarrar plenamente, pero los niveles de control que hay en Venezuela son extraordinarios, excepcionales, por ese solo hecho del carnet de la patria, actuando para precisar dónde estaba la gente, qué decía la gente, antes de montar una cantidad de equipos que recorrieran los barrios, subieran todas las escalinatas, tocando puerta por puerta, no sé cuánto, buscando con un lápiz y una carpeta, hacer el sondeo para ver dónde estaban los enfermos. No, aquí se hizo inmediatamente con el carnet de la patria. Ese carnet es el que ha permitido llevarle a la gente la poca alimentación que con el poco recurso que tiene de ingreso el Estado hoy en día, porque está cercada a la industria petrolera, no tenemos paralizada por completo la industria, no podemos tener ingresos ni podemos mover la economía de ninguna manera, pero con ese poco ingreso se produce un mínimo de alimentos y ese está llegando a través del carnet de la patria a más de 6 millones de hogares, es decir, por lo menos 20 millones de venezolanos que están recibiendo ese beneficio. Y cuando hay la posibilidad, el presidente de manera permanente, como en este momento, está emitiendo bonos directos de asistencia en respaldo en dinero a la población a través de ese mismo carnet de la patria. Entonces, sí, esa lógica es la que tiene el venezolano, que sabe que no la va a tener jamás en el capitalismo que propone la derecha. Sí, mira, déjame decirte una cosa que tiene que ver con una paradoja, yo creo que Tito comparte conmigo. Nosotros conocemos hace mucho tiempo el sistema de las cajas CLAP, ¿cierto? Que nos parece extraordinario, ¿cierto? Esta repartición familiar de insumos alimentarios. Fíjate que, y lo quiero comentar como para darle un poquito más de respiro al programa, porque está muy interesante lo que tú nos estás planteando, darle un poquito de efectivo, digo, porque aquí en Chile hay mucha gente de la clase trabajadora, por lo menos nosotros nos consideramos clase trabajadora. Aquí se ha vendido mucho ese concepto neoliberal de la clase alta y la clase media, y resulta que los clases medias no se han dado cuenta todavía que son clase trabajadora, digamos. Y se empezaron a dar cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando empezó la crisis en Chile, gente que ganaba un sueldo razonable, como para endeudarse, porque en Chile el chileno vive endeudado en este paraíso. ¿Y por qué nombré las cajas CLAP? Porque el gobierno tardíamente empezó a repartir cajas con mercadería y fue paradójico porque muchas de las personas, y no sé, Tito, yo creo que tú vas a coincidir conmigo, muchas de las personas que miraban hacia Venezuela y decían, mira, qué miserable ese gobierno que le da cajas a la gente para vivir, resulta que acá en Chile se empezaron a repartir los mismos, bajo la misma lógica, y confieso haber recibido una caja, no tengo por qué negarlo, porque la comuna y el municipio nos da caja, eh, y caímos en esa lógica, fíjate, en pleno modelo, y aquí quiero ir al punto, en pleno modelo neoliberal, así donde decimos, oye, nosotros pensamos que nunca nos iba a llegar a Chile esto de las cajas CLAP, ¿ah? Y lo mirábamos como una cosa espantosa, y resulta que la gran mayoría de los chilenos tuvo que abrirse a recibir estas cajas de ayuda que incluso más. Hoy, ayer se lanzó la última campaña para la tercera edad, donde se le entrega una caja que tampoco es una gran caja. Yo te diría que he visto los videos. Yo la conozco y conozco la lista de productos que tiene, sí, todo eso. Y he visto yo las cajas CLAP y me parece mucho más interesante la caja CLAP en cuanto a proteína, en cuanto a todo lo que se entrega ahí. Tito, yo creo que tú coincides conmigo un poco en eso, ¿no? Sí, quiero aportar algo al respecto. Bueno, y Alberto debe conocer esta situación. Nuestro máxima autoridad chilena ya en un momento determinado concurrió con por lo menos un avión FASH cargado de alimentos para supuestamente apoyar al pueblo venezolano, cosa que no ha hecho al interior mismo de nuestro país. ¿Ya? Solo quería aportar eso, para que la gente no se olvide. Bueno, claro. Sí, porque hay toda una operación propagandística que esta gente ha tratado de montar. Es decir, pero que, digamos, cualquier persona medianamente inteligente se ríe del parapeto que esta gente trata de montar con ese juego propagandístico que termina siendo más o menos como que alguien estrangula a una persona, le agarra el cuello y se lo aprieta para impedir que respire y en medio de la asfixia lo acusa porque no sabe respirar.
Eso es lo que esta gente hace. Si esta gente monta una cantidad de sanciones criminales, genocidas contra el país, es el capitalismo. Lo que pasa es que el jefe del capitalismo es Estados Unidos. Nosotros tenemos, por supuesto, que referenciarlo en Estados Unidos porque es la manera pero es el capitalismo el que está atacando este modelo, porque el capitalismo sabe que si deja que avance la revolución, como lo dice Elliot Abrams frente al mismo Senado norteamericano hace año y medio, lo declaró abiertamente. Les decía, ¿ustedes se imaginan que dejemos que avance la revolución bolivariana dándole bienestar y beneficio y calidad de vida al pueblo venezolano? ¿Cómo quedará el capitalismo entonces en ese país que jamás le ha dado nada? Fíjense usted, el capitalismo se vende en el mundo desde sus orígenes como que es el único modelo que genera bienestar y que es un territorio de oportunidades para todo el mundo, porque ahí es donde existe la verdadera libertad, supuestamente, y entonces la gente puede hacer lo que le dé la gana, y al hacer lo que le dé la gana, entonces hace dinero, porque la gente quiere dinero. Esa es la lógica del discurso tan expuesto del capitalismo. Claro. No tienen discurso, no tienen ningún desarrollo teórico, sino el ataque al socialismo, y por eso es que caen en este absurdo. Es decir, ¿por qué razón hay que atacar a una revolución si supuestamente ella genera malestar, angustia y padecimiento en el pueblo y no se le deja entonces que caiga solo? ¿Por qué tienes que lanzarle bombas, agresiones? ¿Por qué tienes que ponerle todos esos cercos y asfixiarla si tú estás diciendo que ese es el malo de la película? Porque es completamente falso. Y en la medida en que estas verdades vayan quedando al descubierto, bueno, queda muy mal ese modelo que no solo no resuelve los problemas de la vida de la gente, sino que asimismo engaña al mundo entero en su cara. Fíjate, ellos dicen, por ejemplo, que ese es el modelo del bienestar y que allá todo el mundo tiene oportunidades. Solamente en Estados Unidos, que son 325 millones de habitantes. Cuando tú revisas la revista Fortune, esa que saca, tú sabes, los millonarios, la lista de quiénes son la gente de más plata en el mundo y no sé cuánto, te vas a encontrar desde hace 25 años, están los mismos 5 tipos, Bill Gates, el otro, no sé qué, el viejo Warren Buffett. Pero perdóname, ¿cuál es la oportunidad si esos son los 5 tipos que tienen un cuarto de siglo siendo los multimillonarios, que cada día tienen más plata y cada día el mundo tiene menos acceso a alimentos, a medicina? Claro, Alberto, como nunca. Mira, sí, déjame agregarte un poquito esto en beneficio del tiempo. Justamente tú hablabas de la cultura de la solidaridad, que es lo que nuestro pueblo intentó en los periodos más de la unidad popular, por ejemplo, que se hablaba de la unidad, los trabajadores, los estudiantes. Me ha tocado y quiero ponerlo porque creo que es importante que la gente que nos está viendo conozca esta realidad. Me ha tocado conversar con compatriotas tuyos que han llegado a Chile. He logrado de alguna manera sacarle el perfil de qué tipo de personas son. Me he encontrado con la sorpresa, y muy desagradable, debo decirlo, de que son personas con un individualismo extremo. Y la última discusión que tuve con él, cuando un tipo me decía, mira, yo vine a este país, llegué hace poco, porque ustedes están súper bien. Ya, cuando te dicen eso, inmediatamente uno te tirita porque tú dices, estamos súper bien, claro. Entonces dice, yo le digo, sí, pero estamos bien porque, ¿qué? Porque la macroeconomía funciona bien. Pero la microeconomía aquí en este país, entonces yo le digo, ¿cómo tú puedes hablar de un país que para estudiar tienes que endeudarte y ese estudiante tiene que pagar 25 años después? ¿O cómo puedes hablar de bien de un país que te cobra por la salud? Tú hablabas justamente de un concepto que es lo que introdujo Jaime Guzmán en la Constitución chilena junto a Pinochet, que se reemplazaron los conceptos derecho a la salud, derecho a la educación, por libertad de educación, libertad de salud. Entonces, claro, te dejan la libertad de elegir, pero dentro de un libre mercado, con un negociado. Entonces, es una agresión contra el pobre, porque se está diciendo claramente, tú no tienes porque no quieres. Exacto. Porque no quieres usar libertad. Entonces, es una manera de agredir. Claro, quiero redondear porque la gente, y me hace sentir un poco el perfil de este venezolano que llega, colombianos también, algunos medios engañados. Entonces, el análisis es el siguiente, me dice, a mí no me importa pagar educación si es buena. Entonces le digo, sí, pero esa idea que tú das es la idea del egoísmo, porque tú estás obviando que en un país como Chile, donde el 50% de la clase trabajadora gana menos de $1.000, por llevarlo a dólares, son 500.000 pesos, ¿cierto? No puede hacerlo. Entonces le dije yo, incluso tú,
porque él era un profesional, incluso él como profesional que gana 3 millones de pesos, tampoco lo vas a poder hacer porque cuando vivas acá, vas a querer comprarte un carro, vas a querer tomar tu rico whisky, ¿cierto? Porque ustedes son buenos para el whisky por tradición, digamos, porque siempre ha sido barato. Y Iván, vas a querer, pero espera un poquito, y vas a querer, le dije yo, educar a tus hijos y no te va a dar el dinero porque una mensualidad, para que lo sepan, una mensualidad de una universidad en Chile, mensualidad sale alrededor de 600.000 pesos, o sea, unos $800. Entonces, esa cultura del individualismo, es decir, a mí no me importa pagar si es bueno, pero te olvidas que en tu entorno, que en tu población, hay gente que no tiene acceso a eso. no, y además que es mentira, ese es un discurso falsario, Es falso, es falso. es una retórica construida a partir de eso, de la lógica de la exclusión, etcétera. Pero te quería, si me lo permites, por favor, y no suena indebido, yo quiero pedirte disculpas. Yo quiero excusarme contigo y a través tuyo con las chilenas y los chilenos que se han visto expuestos a ese bochorno del discurso escueto de esta gente que se va a hablar mal de su país como no lo hace nadie en el mundo entero. ¿Y por qué habla mal el venezolano de su país? Incluso habiendo gente más pobre que todos los venezolanos pobres que puedas tú reunir de otros países, de otras naciones que nos han llegado a nosotros, pero jamás hablaron mal de su país, de cualquier régimen, de cualquier gobierno que viniera. Aquí llegaron argentinos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, desde siempre y siempre fueron recibidos y jamás hubo nadie hablando mal de su país. Pero yo viajo y en razón de mi trabajo recorro de difusión de esta verdad de Venezuela, recorro varios países en Latinoamérica sobre todo y me encuentro que siempre me preguntan los taxistas, ¿usted es venezolano? Mire, ¿por qué los venezolanos hablan tan mal de su país? Y te voy entonces a tratar de resumir, si me lo permites, una idea relacionada con esa preocupación tuya que te agradezco. En primer lugar, vas a perder el tiempo cada vez que trates de razonar con gente como esa. No vas a tener posibilidad. Cuando tú estás intentando buscarle una suerte de lógica discursiva al debate que puedes llevar adelante con esta gente, te vas a ir frustrando cada vez más, porque nosotros aquí tenemos casi un cuarto de siglo hablando con ellos y no lo entienden. Ellos se fueron porque ellos se cerraron a una sola idea en la que fueron educados, entre comillas, si cabe así la expresión, en que el único discurso que recibían como fórmula, digamos, libertaria, de posibilidades de expresarse como ser humano y de crecer en la vida, era el odio. No hubo ninguna otra cosa. Tú buscas algún discurso de los que ustedes conozcan allá o hayan oído, yo te los voy a enumerar, pero cualquier líder opositor de esos 7 que secuestraron las posibilidades de la oposición en Venezuela y la remitieron solamente a esa lógica de la violencia como única fórmula para llegar al poder, porque a través de la democracia no han podido, a través del voto, nunca han podido concitar ni siquiera un mínimo de respaldo de la población. Bueno, resulta que ese odio fue el instrumento con el cual ellos movilizaron, sensibilizaron de alguna manera, pero se les fue de las manos. Se les fue de las manos porque entonces terminaron odiándolos a ellos también, porque educaron a la gente en odiar, solamente en odiar de manera irracional. Y ese odio fue el que llevó a que aquí incendiaran gente en la calle, siendo gente además igualito, porque lo incendiaban porque era negro, pero el que está incendiando también era negro. Era una cosa demencial, infernal, la que esta gente hizo con nuestro pueblo, con buena parte del pueblo al que le metió esa idea en la cabeza. Menos mal que fue solamente en 17 de los 335 municipios y en algunas esquinas de esos municipios donde ellos son fuerza política dominante. Pero lo que te quiero decir es que la mayoría se fue engañada a esos países. Por eso es que tú ves que también es el único país en el mundo entero y probablemente de la historia en que no solo que están regresando, porque sí, ha habido migraciones en muchos países a través de la historia y algunos han vuelto y otros se han quedado y otros van y comparten y siguen un ciclo así de alternancia. Pero es el único en donde el gobierno le está poniendo el avión gratuito para que regresen con el plan de la patria que tiene instaurado el gobierno nacional, porque fue tal la demanda de venezolanos pidiendo auxilio en todos esos países. Díganme en Perú, donde los estaban tratando como perros echados a la calle, persiguiéndolos, maltratándolos, humillándolos, tratándolos como esclavos en Ecuador, en Perú, en todos esos países, en Brasil. Bueno, esa gente empezó a pedir 3 veces más auxilio que el que estaban pidiendo cuando se fueron, porque ellos estaban engañados.
estaban engañados, y los que no lo quieren aceptar todavía y se quieren quedar en esos países es porque el odio les tocó el alma en lo más hondo y es imposible erradicárselo. Por eso te digo que te pedimos disculpas, le pedimos disculpas a las chilenas y a los chilenos por esta atrocidad que cometió la derecha venezolana, que se trazó como plan desestabilizar a Latinoamérica para que Latinoamérica se pusiera a favor de Almagro y de toda esa gente que quiere acabar con la revolución en Venezuela. Sí, sí, antes de darle la palabra a Tito, quiero decirte que para consuelo tuyo, Alberto, aceptamos las disculpas. Pero Chile también tiene gente que piensa de esa forma y que se ha creído, pero en completo, el modelo neoliberal. Tito. Aportar a lo que estás diciendo tú, de que en el fondo acá, bueno, ustedes tienen un proceso constituyente, acá tenemos un proceso constitucional que quisiéramos que fuese constituyente, ¿ya? Y producto de este proceso constitucional que está viviendo Chile, también se ha hablado mucho de que queremos Chilezuela, que queremos muchas cosas comparadas, pero con ese odio enfermizo que dices tú, ese anticomunismo, ese antisocialismo, ese anti-igualdad. Mira, Alberto, yo quería aprovechar un par de comentarios a cada uno de los auditores, ¿ya? Que quiero traspasártelos para que si tú le puedes dar una respuesta a Roberto Traslaviña Meri. Y dice algo así como que, ¿qué le parece a usted que el gobierno de Maduro es de alta corrupción? Pregunta si es de alta corrupción. ¿Y qué respaldo en votos tuvo la elección del 6 de diciembre? Como para aclarar un poco esas dudas, ¿ya? Y ver que en realidad el proceso bolivariano de Venezuela es un proceso que ha resistido de una u otra forma, creo que más de 20 elecciones, en las cuales el gobierno de origen... 26 elecciones en el que este proceso revolucionario se ha mantenido en forma democrática. Te doy el paso para que le puedas responder a Roberto Traslaviña Meri. Bueno, dos cosas. Primero, que uno no puede desconectar las cosas que suceden de esta guerra mediática de la que hemos hablado. Es decir, la guerra mediática tiene un propósito de descalificación, de desvirtuación, y ella la ejerce desde todos los ángulos, en todos los frentes. Un frente que ha tenido siempre la mediática que está al servicio del modelo capitalista no está referida exclusivamente a Venezuela, el tema de la corrupción. La mediática coloca la corrupción de acuerdo a su conveniencia en un país o en el otro como el tema fundamental. Por supuesto, Venezuela no iba a escapar a eso. Nosotros no desconocemos que haya, por supuesto, factores que caen en esa degradación desde el ámbito de la administración pública. Eso siempre lo hemos sabido y siempre lo hemos acusado, y siempre se ha ido a atacar a través de la destitución de funcionarios, del pase a tribunales a través del correspondiente proceso de investigación a que tienen derecho como ciudadanos de acuerdo a nuestras leyes, pero todos han sido pasados a tribunales, los que tienen que ver con el ámbito de la administración pública. La corrupción es muy compleja porque no es una cosa que se detecte o que está puesta encima del escritorio del funcionario. Siempre se hace con sigilo, se hace de manera subrepticia, lo sabemos, y entonces acusar a cualquier funcionario, que es lo que quisiera el capitalismo. No olvidemos, si ustedes conocieron lo que fue aquí el golpe contra el presidente, el comandante Chávez en 2002, lo primero que hizo el sector empresarial que se montó 48 horas en el poder fue destituir a todos los funcionarios públicos, porque esos eran los enemigos de su propuesta neoliberal, los funcionarios públicos, y así los atacan ellos cuando no los pueden destituir, acusándolos de corrupción. Pero fíjese usted el fenómeno que no aparece en un solo medio en toda Latinoamérica, sino como una referencia tangencial, esporádica, muy leve. El generador, el mayor generador, la constante de corrupción en todos los países latinoamericanos es una empresa privada, una de las más grandes, Odebrecht. Y esa empresa está operando, la protege el neoliberalismo, la cuida. Sacaron una vez un director hace 10 años y lo pusieron 2 meses preso y después volvió. Pero el generador de la corrupción es la gran empresa privada. Es la base del modelo capitalista. Usted vaya a cualquier agencia de publicidad y usted lo verá ahí, por ejemplo. Se lo digo porque es el que yo conozco más a la mano. La agencia de publicidad no cobra por su servicio, cobra una comisión por la inversión publicitaria que haga el cliente, el anunciante en el medio de comunicación. La comisión es la base del capitalismo. Si no existiera el concepto de la comisión, no habría los lobbies en Washington. El lobby es la industria más importante. Usted sabe que en Washington no hay petróleo, no hay ganado, no hay nada. Allá la industria es el lobby. ¿Qué es el lobby? Tipos que están ahí
con grandes oficinas, grandes corporaciones, comprando senadores, comprando representantes en las cámaras del Congreso y comprando todo el sector político, y el que compre más, ese es el que tiene más poder. Esa es la lógica del capitalismo, no es del socialismo de ninguna manera, pero como somos atacados nosotros a través de la mediática, entonces, bueno, aparece ese fenómeno. Yo le diría a que está preguntando que revise los primeros años, a Roberto, que revise los primeros años de la gestión del presidente Nicolás Maduro, y encontrará que nunca antes, incluido el gobierno del comandante Chávez, se destituyeron a tantos funcionarios como destituyó el presidente Maduro. Primero que nada, en la oficina de Cadivi, que era la que asignaba los dólares preferenciales para las compras en el exterior y los viajes al exterior. Eso fue, por supuesto, una regatina gigantesca. Todos fueron destituidos por el presidente Nicolás Maduro apenas llegara al poder. Todo lo que estaban en la directiva del CENIAT en ese momento, que es la empresa que se encarga de recaudar las rentas en el país, los impuestos en el país, todos fueron destituidos y pasados a tribunales. Toda la junta directiva, por lo menos 27 altos directivos de PDVSA, la industria fundamental, están hoy presos. Se han fugado algunos, pero están presos. En ninguna parte del mundo se ataca la corrupción de esa manera, sino haciendo discursos altisonantes y elogiosos de las buenas intenciones, etcétera, de los gobernantes. Pero jamás destituyen. Aquí se destituyó el presidente de Ferrominera, fue el primero, lo recuerdo, una empresa que está en las industrias básicas, las industrias de la minería en el sur del país. Ese fue el primero que se destituyó. Pero así se han destituido después infinidad de funcionarios. Y casualmente, casi todos después aparecen que eran fichas de la oposición, que estaban en el gobierno aprovechando la amplia libertad, la tolerancia que tiene la revolución, que no está discriminando por razones políticas a nadie, y ellos estaban ahí en los organismos, era lucrando. La oposición tratando de hacer desde ahí, desde el sitio de trabajo donde estaban en el gobierno, tratando de hacer ahí su aporte a la desestabilización del gobierno para que cayera la revolución, pero sacando provecho pecuniario en ello. Y eso es lo que ha visto en este momento el mundo entero, cuando la oposición asumió responsabilidades, entre comillas, de gobierno, como las que le otorgó Estados Unidos con las empresas venezolanas que estaban allá, que fueron decomisadas al Estado venezolano para entregárselas a este liderazgo opositor, y se ha visto el desfalco más grande que ha habido en Latinoamérica. Ha sido el que ha llevado adelante Juan Guaidó con toda su camarilla, robándose todos los ingresos de Citgo en Estados Unidos, de monómeros en Colombia, el oro que estuvo a punto de ser robado también por esta camarilla en Inglaterra, y así el dinero que se nos ha saqueado en varios bancos de Europa y del mundo. Sí, mira, a mí no me cabe duda de lo que tú estás diciendo, en el sentido de que si yo lo quiero extrapolar a Chile, nosotros, por ejemplo, tenemos al Ponce Lerú, que es yerno de Pinochet, que es uno de los que hoy día controla una de las máximas empresas mineras del litio, digamos. Y si nosotros tuviéramos el litio nacionalizado, ¿cierto? Pero él, bajo un manto de corrupción, él también le tiró chaya, digamos, dinero a muchos senadores. Está Corpesca, que fue el caso de los senadores que legislaron la ley de pesca a favor de las grandes transnacionales, las depredadoras del mar, ¿cierto? Y bueno, y tenemos a un presidente que se robó un banco y que fue procesado y que ha hecho triangulaciones ahí porque él ha defendido... Eso de la triangulación lo estuve viendo ahorita y es un desfalco descomunal. Claro. Va a sonar mucho más que cualquier otro desfalco en Latinoamérica. Incluso ahora, porque él tiene acciones, tú sabes que Piñera es un multimillonario y tiene acciones en muchas AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones, que hoy día están liberando los fondos por la crisis. Que son la base de esa triangulación. Exacto, y justamente hoy presentó él, porque es el ejecutivo, presentó un proyecto donde la gente no pueda cambiarse, porque la ley aquí en Chile te permite, como en otros sistemas internacionales, cambiarte de fondo cada vez que las bolsas están fluctuando. Y él quiere dice que no, que eso es muy riesgoso para la economía. Incluso sale el presidente del Banco Central apoyándolo. Entonces tú pierdes la libertad de mover tus dineros donde a ti se te antoje, digamos, ¿ya? Y eso es porque justamente en el fondo a ellos les provoca una fluctuación que es un gasto, y ese gasto hoy día se lo traspasan al trabajador, no lo asumen ellos. Pero bueno, ese caso, perdona Tito, ese caso y muchos otros más que podemos desglosar en Chile, es la misma práctica, es la misma derecha del esnable. Es el capitalismo. El capitalismo. O sea, no tiene otra manera de comportarse que no sea capitalistamente. Claro, para mí, yo le respondo a Roberto Traslaviña, que nos sigue siempre en el programa, para mí personalmente el capitalismo es corrupción. O sea, para mí
Esto en Chile, nosotros después que retornó la pseudo-democracia después de la dictadura militar, empezamos a conocer nombres de lobistas y lobistas que venían incluso del Partido Socialista, el partido de Allende, ¿cierto? El caso de Correa, que se transformó en uno de los grandes lobistas y que después tú vas dándote cuenta que ese lobista no era para asesorar solo a la camarilla socialista, sino que también a los de la derecha. Yo Entonces, recuerdo una frase muy dolorosa, como es doloroso casi toda esa parte del libro que escribió la viuda de ese excelso poeta chino, Neruda. No sé si ustedes conocieron ese libro. El libro se llama Mi vida junto a Pablo. Junto a Pablo, sí. Y ella dice ahí, en un momento determinado, cuando está describiendo todos aquellos angustiosos momentos de la caída de la Unidad Popular, que se sorprendían, alarmados ella y Pablo, y se decían, ¿dónde estaban estos chilenos que no los habíamos visto nunca, que son unos fascistas tan extremos? Bueno, esa verdad que es tan terrible, nosotros la tenemos develada en Venezuela desde hace mucho tiempo. Nosotros los vemos todos los días, porque la libertad que hay en Venezuela es así. Es decir, un tipo que anda acusando a través de todos los medios de comunicación nacionales y mundiales de dictadura al gobierno legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro, anda por las calles. No tiene a nadie que lo respalde, anda con 10 personas en una esquina, después con 10 en otra. Es un mendigo, un recogelata, le decimos aquí, que anda por ahí disfrazado de Barack Obama con una corbatica y una camisa blanca, caminando las calles dando lástima, pero que hace unos videos que pareciera que es un líder político, etcétera, pero con su sola presencia y la sola difusión de su video, le está diciendo al mundo entero que aquí no hay ninguna dictadura porque no lo están persiguiendo para matarlo, para cortarle las manos, sí, para sacarle los ojos. Es decir, él está diciendo al mundo, mira, es mentira lo que está diciendo. Sí, mira, permíteme, Tito, sé que quieres hacer una pregunta, pero si quieres la dejo lanzada. Partimos hablando de este programa sobre el periodismo, y una de las cosas que ha puesto énfasis, y con mucha maliciosidad, este CNN y esta periodista Rincón, es esto de tirar, de que el periodismo, que los periodistas maltratados, entonces traen a un periodista, lo ponen ahí y él dice, sí, mira, yo tuve que salir de Venezuela porque me trataron mal. ¿Cuál es la realidad hoy día de los medios de comunicación y el periodismo? Mira, yo te voy a... si te suena a caricatura me lo dices, pero hay temas, ¿verdad? De temas. Y se cae de Maduro. No hay un solo periodista que haya enviado CNN a Venezuela que no sea un agente de la CIA. No, los tipos se les sale, digamos, en la cara. Cada vez que se paran a hacerle una pregunta al presidente, tú lo ves, no saben ni agarrar el bolígrafo, no saben agarrar la grabadora, no saben cómo estructurar una pregunta, no saben cuál es el lead de la noticia para establecer cuál es. Entonces, nada de eso, ¿sabes? Los tipos hacen las preguntas más disparatadas y tú sabes que es un agente de la CIA. Que actúan en función de eso. Y hay muchos que juegan a ser protagonistas de la noticia antes que ser transmisores de la noticia, que es su función. Y es la única atribución que le da el título primero y luego las leyes. En ninguna parte del mundo tú vas a cubrir una noticia como periodista extranjero si no estás autorizado por ese gobierno para cumplir esa función. Te tienes que por lo menos reportar para que se sepa qué es lo que estás haciendo en el país, porque estamos en un mundo donde las guerras están a la orden del día, con el intervencionismo, etc. ¿Por qué persiguen a Julian Assange de la manera tan brutal y salvaje que está persiguiendo Estados Unidos a ese solo individuo y después a Snowden? ¿Por qué los persiguen? Porque se va a saber la lista de toda esa penetración en todos los países. Tan sencillo como eso. Es decir, tienen regado el organismo del Estado que es más extenso en número de cantidad de funcionarios. Son los organismos de inteligencia norteamericanos. No es el organismo de petróleo, no es el organismo de economía, es el organismo de inteligencia que tiene mayor cantidad de gente después del ejército. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir eso? Que el tema del periodista que llega y se tira al piso y patalea y entonces para que le tomen foto y después sale diciendo, mira lo que me pasó en Venezuela, cada día es más un ridículo que más nada, porque aquí nadie está persiguiendo a nadie. Y nosotros lo que le decimos es, vengan a Venezuela, vengan para que vean, salgan para la calle. Entonces ellos se ponen, aquí agarraron a uno de esos tipos, que por cierto no es norteamericano, es mexicano y que lo pateó Donald Trump, no una, sino 2 veces. Un tipo de apellido Ramos, ahí en uno de esos canales, creo que mexicano, una de esas cadenas fascistas mexicanas. Y el tipo vino aquí
y contrató, se puso de acuerdo con uno de los líderes de la oposición fascista. Y entonces se pusieron, uno de los líderes se puso una franelita, tú sabes, se quitó la ropa, se despeinó y tal, y entonces se puso a sacar comida de una basura, de un contenedor de basura, y para que le hicieran el video. Y eso después se develó inmediatamente. El tipo es un líder de la oposición que se puso a hacer eso para que se transmitiera en el mundo que aquí están recogiendo basura de la... Pero déjame decirte, yo por ejemplo, yo estuve yendo allí cuando gobernaba Macri en Argentina, y una de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida, y mira que yo he visto cosas en mi vida, y yo he recorrido hasta Moscú, hasta China, hasta San Petersburgo, yo he recorrido por todos lados, y yo nunca vi el horror que yo vi durante el gobierno de Macri, que yo había conocido antes, Argentina, y había visto, bueno, las dificultades que tienen todos los países, hay gente pobre, hay otra gente que vive mejor, otra que y otros que tienen unos yates, eso hay en todas partes del mundo. Pero en Argentina, de la noche a la mañana, desde que llegó Macri, hasta el día que se fue, yo no sé ahorita porque yo no he ido más, pero hasta el día que se fue Macri, que fue hasta donde yo estuve, había cada 30 metros un tipo tirado en un colchón todo raído en las calles, en cualquier acera, en cualquier parte de Buenos Aires. Yo le tomé foto a cerca de 5.000 tipos en la calle que estaban durmiendo ahí mendigando y la gente le tiraba comida y pedazos de pan y cosas como si fueran animales de un zoológico. Una cosa horrible que yo no he visto en ninguna parte del mundo. Y entonces aquí, con esa noticia, este tipo Ramos quería transmitirle al mundo la hecatombe de la que habla Trump y de la que habla la oposición, de que aquí se está muriendo la gente por cientos de miles. Y eso es un discurso que ha mantenido siempre el anticomunismo. Mira, perdóname este minuto que te quiero decir una cosa personal. Yo trabajaba, en mi primer trabajo que estuve por allá por los 14 años, en una empresa donde estábamos haciendo un estudio de fotografías y cosas para catálogos de productos. Y el dueño de la empresa, de los productos, de lo que le estábamos haciendo, era un multimillonario que era cuñado del presidente de la República y vivía en la casa del presidente de la República entonces, de Raúl Leoni, el criminal sanguinario más brutal que ha tenido probablemente en décadas Latinoamérica, que fue el instaurador de ese modelo que yo te digo de persecución y desaparición política. Bueno, resulta que él empezó a hablar ahí mientras yo estaba trabajando y él estaba sentado ahí, porque por pichirre, tacaño, el tipo, en vez de estar en su oficina, iba ya a ver qué era lo que se estaba haciendo. Y recuerdo que el tipo, yo tendría unos 14, 15 años, llega y empieza a hablar de lo lindo que era Nueva York y lo bonito de Nueva York y no sé qué de Nueva York y tal. Y de repente salta y dice, no como en Moscú, que allá la gente está tirada. No había habido la desintegración del bloque soviético, estoy hablando hace bastante tiempo. Y entonces la gente tirada en las calles y tal, como dicen ahorita de Venezuela. Yo lo único que dije fue, seguro, en serio, es así que la gente está tirada en la calle, pero más como, más nada. Al día siguiente me llamó mi jefe, me dijo, deja lo que estés haciendo y ven a mi oficina. Me dijo, tengo que despedirte. ¿Y por qué? ¿Qué hice malo? Me dice, no, nada. ¿Cómo se te ocurre irle a decir esa barbaridad que le dijiste a ese señor, que es uno de los clientes más importantes y tal, no sé cuánto? Yo perdí mi trabajo por haber dicho solamente eso. O sea, el discurso anticomunista es el arma fundamental que tiene el capitalismo porque no tiene discurso. Y con ello, como ya tiene construido ya esa narrativa en el imaginario colectivo, no solo en una región o en una parte del mundo, sino en todo el mundo, a través del cine se va acuñando esa lógica, se va sembrando ese ideario de manera permanente a través del tiempo. Y cuando tú ves que ellos van a hacer algo, por ejemplo, como lo que hacen hoy contra Venezuela, lo refieren a la lógica anticomunista y ya está. Fíjate tú, por ejemplo, en Rusia, el presidente Putin fue electo con 74% de respaldo de los electores en su última elección y en la anterior con 64%. Y el Partido Comunista tenía un candidato, el secretario general del Partido Comunista, y llegó con 17% de respaldo. O sea, nadie llegó de tercero, nadie más lejos del comunismo que Rusia. Pero tú ves ahorita, tú hablas con cualquier opositor, no le dijeron a Biden comunista ahorita, porque el tipo estaba en contra de Trump, como le corresponde a cualquier democracia, oponer el discurso al contrario. Bueno, lo descalificaban porque era comunista, porque ahí hay una romantización que se está dando de los términos, porque precisamente lo que están es tratando de capitalizar lo que sembraron durante décadas con el anticomunismo, así no haya comunismo por ahí en todo eso. Y ellos están avanzando con esa lógica de la dominación mundial a partir de lo que sembraron en la mente de la gente durante un siglo con el anticomunismo. Alberto,
Bueno, cuando hablabas de este tipo que se puso esa remerita y todo eso, me acordaba de que durante ese pseudo estallido que hubo en Venezuela, un par de periodistas chilenos hicieron el ridículo acá porque se mostraban con que la policía nos anda persiguiendo, y es como cualquier, o sea, como que si acá, no sé, pues nos pusiéramos en una esquina y las policías pasan acá, en cualquier barrio que no sea la Plaza de la Dignidad o esos centros donde uno está, donde la gente está manifestándose contra el gobierno, la policía pasa y ellos Tienen que pasar por las calles, pues. lo hicieron ver como que a ellos los estaban persiguiendo por ser chilenos. Porque es el afán de ser protagonistas y son las víctimas universales y tienen a la CIP ahí, entonces incluso les aumentan el sueldo. Tratando de ser ellos la noticia. En Venezuela tuvimos un caso ridículo en extremo, pero en extremo, que fue precisamente con CNN, que de lo que empezó este programa, por cierto. CNN tiene este personaje, Fernando del Rincón, que es un agente de la CIA, ya están los documentos de Wikileaks, desde hace años aparecieron ahí los señalamientos contra él, no solo porque es un tipo que parece que fue acusado por su ex esposa de maltrato, porque le cayó así de la manera más brutal encima, golpe y tal, en varias oportunidades, sino porque es agente de la CIA, ya declarado abiertamente. Y él es el centro del discurso fascista contra Venezuela en CNN. Bueno, resulta que un día, cuando estaba en efervescencia todo aquello de las supuestas guarimbas que iban a tumbar la revolución en 2015, 2014, 2015, él apareció un día dando la noticia de que lo despidió CNN. Y lo despidió CNN. Yo que lo conozco, porque me entrevistó varias veces y hablamos y tal, y nos tomamos algún café en alguna oportunidad, sé que el tipo está mintiendo. Y digo, eso es mentira. Entonces el tipo aparece, tuvo varios días con el escándalo de que había sido votado. Y a la semana aparece en el Táchira, que es donde estaba la más incendiaria, el foco más incendiario de terrorismo de la derecha aquí en Venezuela, en la frontera con Colombia, en el estado Táchira. Y entonces aparece ahí de repente él tomando fotos y entrevistando gente, pero no para CNN, sino porque le da la gana, decía él. Y encabezando la lucha revoltosa con la bandera de Venezuela aquí. No sé, él está casado con una venezolana. A lo mejor le es difícil, supongo yo, la situación ahí amatoria y todo esto, si la mujer le dice, mira, si tú no formas esto contra Venezuela, yo no, es decir, esto lo vamos a dejar hasta aquí, tal. Posiblemente pueda suceder eso, porque no se entiende tanta fiereza, digamos, de odio contra Venezuela que tiene este señor. Pero resulta que después, a los 2 meses, aparece otra vez contratado por CNN. Era una farsa. Fue para tratar de aparecer aquí en Venezuela en todo lo que quería de la revuelta sin que lo sacara el gobierno de aquí porque no estaba ejerciendo el periodismo de acuerdo a la norma. Entonces, hizo ese engaño, se mandó a votar para que después lo contrataran. Era una cosa ridícula, como todos los que están en CNN, que son ridículos y medios, todos. Mira, pucha, está muy interesante la conversación. Lamentablemente ya tenemos que ir cerrando porque... Recordarles que el programa duraba 1 hora. Claro, dura 1 hora el programa, pero queremos ya ir cerrando. Bueno, acá pasaron algunas cosas similares, pero al revés. Algunos periodistas que estaban puestos en algunos canales, ¿cierto? Cuando llegó el estallido, empezaron a pronunciarse, y fueron despedidos, y después en la Plaza de la Dignidad andaban ahí ellos unidos junto al pueblo. Ese es un acto un poquito más eso es más digno. Es más digno. Bueno, llegamos al final. Quiero agradecerte enormemente, Alberto, tu presencia. Radio Control está abierta para ustedes. Vamos a seguir en contacto. Nos llega la hora de despedirnos. Por temas de tiempo, no es porque yo sea intransigente, te debo dar 1 minuto para que te despidas con tus palabras al cierre. Después se despide Tito y cerramos. Bueno, mire, para tratar de rendir estos segundos de la manera más eficaz, lo único que me sale es desde lo más hondo del alma pedirle primero disculpas a las chilenas y a los chilenos por todas estas situaciones a las que hemos visto en cursos compatriotas nuestros venezolanos allá que no han sido declarados de las chilenas y los chilenos. Sabemos que eso puede incomodar en un momento determinado, pero quiero que entiendan, por favor, en Venezuela no hay ninguna persecución. Esa gente salió engañada y tenemos que trabajar entre todos los latinoamericanos para recuperar la síntesis en este proceso donde solo 7 personas están afectando a toda Latinoamérica, que son los líderes de una oposición
falsaria, mentirosa, engañosa, que lo que quiere es hacer dinero, lucrar con la fachada de la política. No son políticos, son verdaderos bucaneros que se han erigido en el ámbito de la política, inductores de gente que no tiene probablemente la suficiente capacidad ni criterio para entender que son engañados y caen presas de esas operaciones terribles de las que son víctimas. Nosotros les decimos desde acá, desde Venezuela, vengan a Venezuela si quieren ver un país en paz, en calma, luchando por superar sus dificultades con estoicismo, con dignidad patriótica, como lo estamos haciendo todas y todos los venezolanos. Aquí no hay nadie manifestando contra el presidente Nicolás Maduro. Es completamente falso que aquí esté muriendo la gente porque el gobierno tiene políticas represoras de opresión al pueblo. No existe tal opresión. Existe el respaldo que le está brindando con el mayor esfuerzo que el gobierno alguno ha podido hacer jamás a toda una población desasistida por el cerco económico, por la brutalidad y el salvajismo de un imperio criminal y delincuente como el imperio norteamericano. Nosotros les pedimos que entiendan que estamos luchando por la dignidad de los pueblos, no solo de los venezolanos, sino de toda Latinoamérica, que es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, porque somos hijos de Chávez, quien nos enseñó que la lógica es por el modelo humanista, no el modelo depredador, excluyente, perverso, cruel y criminal del capitalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Venezuela. Aquí no hay masacre, aquí no hay muerte, aquí hay es construcción de la vida con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tito. Bueno, agradecerle a Alberto este contacto, recordarles que estamos directamente conectados en este momento con Caracas. También contarles que este programa queda ahí en la página de radiocontrol.cl, ahí en Facebook y en el canal de YouTube. De más decirle a Alberto que su proceso, mis respetos y nuestros respetos para el proceso bolivariano, el proceso revolucionario de Venezuela, ¿ya? Y a su vez a todos los procesos revolucionarios latinoamericanos en especial, y los del mundo en general. Las puertas de Radio Control están abiertas. Tú sigues en contacto con Iván más adelante, podemos concertar otra entrevista, otra conversación, porque creo que nos quedan muchos temas pendientes. Soy Tito Carreño, me despido por esta noche y agradezco la audiencia y nos veremos en una próxima oportunidad. Ok, pedirte, Alberto, lo que te dijimos al inicio, cuando termine la transmisión, quédate hasta el final, van a pasar unos avisos, unos comerciales, pero ahí nos quedamos nosotros. Bueno, soy Iván Córdoba, el conductor junto a Tito Carreño del programa Todas las Voces. Hoy estamos tremendamente complacidos. El hecho de que no habláramos mucho nosotros hoy día es adrede, porque queríamos que hablara Alberto, porque creemos que Venezuela ha estado silenciada mucho tiempo y con información muy sesgada. Así que nuestro silencio es un poquito cómplice contigo también, Alberto. Así que vamos a despedirnos. Y estamos encontrándonos la próxima semana con un nuevo programa y yo, como siempre, con mi amigo Tito nos despedimos con lo que decía el comandante Fidel: luchar, resistir y vencer. Hasta la victoria siempre. Ven.